Ok, vamos a iniciar entonces. Buenos días a todos, a Novis. Novis, Fernando, Lía, Sí, aquí estoy. Eliakim, Aquí estoy. Juan Carlos García, Presente. Álvaro, Presente. Wendy, Celaya. Buenos días, presente. Buenos días. Estefano, Presente. Camila, Brian, se ve la pantalla, la diapositiva. Sí, doctor. Ok, gracias. Bueno, miren, vamos a ver aparato reproductor femenino, algunos aspectos que hay que tener en consideración muy importantes. Ayer les mencioné dos cosas muy importantes, que es la integración que existe entre el ciclo ovárico, la hormona hipofisiaria y el ciclo menstrual. Existe una integración que es muy importante que la tengamos en cuenta. Esa es una, los cambios que ocurren a nivel del endometrio, las fases, ¿no?, del ciclo menstrual. Y por otro lado, la histología del cervix. Es muy sencilla, pero a veces lo olvidamos, ¿no? Sobre todo ya cuando entramos a la parte clínica, cuando ven obstetricia, se les olvida incluso el epitelio del exocervix y del endocervix y cuál es la importancia de esa zona de transición. Entonces, lo del aparato reproductor femenino, la división, eh, ayer la mencionaba, ¿no? Incluso uno de sus compañeros la mencionó, órganos genitales internos y externos. Yo no voy a hablar de los externos, se las dejo a ustedes que la revisen, bien, todo lo que es la vulva, labios mayores, menores, montes pubianos, clítoris, todo eso pues lo leen ustedes. Sí tener en cuenta algo muy importante, miren, la relación del cervix. Cervix es esto. La vagina es todo este espacio medio. Entonces, la relación del cervix, ¿con quién? Bueno, hacia adelante con la vejiga urinaria. Tenemos la vejiga urinaria y hacia atrás con el recto.
Ustedes van a ver cuando estén en la parte clínica que se manda a las personas, a las señoras que tienen cáncer cervicuterino, biopsias de vejiga y biopsias de recto. Se les manda a tomar. ¿Por qué? Porque el cáncer cervicuterino puede invadir estas dos estructuras, tanto la vejiga como el recto, y entonces eso cambia el pronóstico, ¿verdad? Va a cambiar su estadiaje. Eso quería que lo tuviesen ahí presente. Función de los ovarios, pues producir los gametos, en este caso los óvulos, y producir hormonas. Hay dos hormonas importantísimas en la mujer: estrógenos y progesterona. Estas hormonas son esteroideas, o sea que tienen una estructura química a partir del colesterol, de tal manera que es muy importante que conozcamos ahorita, iniciemos a familiarizarnos con estas dos hormonas y su relación con las características en cuanto a la regulación del ciclo menstrual, porque también estas hormonas, principalmente los estrógenos, ¿no?, están asociados a cáncer de mama y a cáncer endometrial. Anteriormente, bueno, ayer les decía que los estrógenos actúan sobre el endometrio iniciando esa etapa proliferativa. Ahí es donde viene el efecto de los estrógenos cuando no hay un adecuado control del mismo, a inducir una proliferación del endometrio, puede conducir a una hiperplasia y pues puede progresar incluso a un adenocarcinoma endometrial. Y por otro lado, en la mama también. Recuerden que estas hormonas se liberan al torrente circulatorio y pues afectan todo el organismo de la mujer, y también afectan a la mama. Las mujeres podrán decirnos que cuando ellas están próximas a su periodo empiezan a tener poco de dolor en las mamas. Algunas no, hay otras que sí, pues otras un poquito. Esto es variable. Pero siempre tienen cambios. Las mamas se sienten más turgentes, otras se sienten un poco más duras, ¿sí? Porque los estrógenos también inician una fase proliferativa en la mama de la mujer, ¿no? La afecta. Porque siempre estas hormonas están dirigidas a preparar el aparato reproductor femenino ante un posible embarazo. Bien, entonces tengamos en cuenta esos detalles en- hormonales. La menarquia, ya saben, ¿no? La menarquia es la primera menstruación. es el- Generalmente, bueno, andan entre los 10, 14 años por ahí. Y la menopausia ya al final de ese periodo de los ciclos menstruales. Entonces esto se los dejo a ustedes, ¿no? Labios mayores, la vagina, ¿no? Iniciamos por ahí ya. Entonces la vagina, una estructura tubular que está revestida de un epitelio plano estratificado. ¿Ok? La vagina no tiene glándulas. Sin embargo, siempre hay un moco lubricante en la vagina. Entonces la pregunta es, ¿de dónde entonces está ese material? ¿De dónde viene? Ese material viene de dos sitios. ¿Bien? Ese moco viene tanto de la glándula exocervicales, de las glándulas del exocervix, perdón, y también vienen de las glándulas de Bartolini y de las glándulas de Skene, que se encuentran a nivel del introito vaginal, o sea, de la entrada de la vagina. Pero no hay glándulas en la mucosa vaginal. O sea, así se ve histológicamente la vagina y miramos el epitelio plano estratificado.
Abajo vamos a tener tejido conectivo y fibras musculares lisas también, con sus vasos sanguíneos. Aquí más de cerca el epitelio. Todo el aparato reproductor femenino cambia según la etapa del ciclo menstrual. También, pues aquí lo vamos a ver en la vagina, ahí lo revisan. También en la trompa uterina, el epitelio va a cambiar y ya no se diga el endometrio. Entonces, como ustedes pueden ver ahí, en la fase proliferativa es un epitelio delgado, plano estratificado, obviamente, siempre. Pero ya en la fase secretora se vuelve más grueso ese epitelio y contiene glucógeno. Y el glucógeno, pues ya lo habíamos dicho, allá en el endometrio tiene una función de nutrición, ¿no?, para el embrión en sus primeras etapas. Pero acá, en la vagina, el glucógeno pues no tiene esa función, sino de que aquí hay unos bacilos que se conocen como lactobacilos y ellos utilizan ese glucógeno, lo fermentan y producen ácido láctico. Ese ácido láctico disminuye el pH de la vagina. Al disminuir el pH de la vagina, entonces controla la reproducción de los microorganismos. Por eso es muy importante que no se hagan duchas vaginales mientras no sea con una prescripción médica. Y también es por eso que en este periodo de la menstruación, cuando hay mucho flujo, también se pierde esa protección del pH y tienden a tener algún tipo de vaginosis las mujeres, por esa razón. No todas, ¿no?, pero algunas. Ok. El útero, ahí tiene sus características anatómicas. No me detengo por ahí, sí, en sus capas. En las capas del útero de adentro hacia afuera tenemos el endometrio, el miometrio, la más gruesa, endometrio, miometrio, y la que está ahí adherida a la arteria, ese sería el perimetrio. Ahí están también marcadas, ¿no?, con esas líneas. Endometrio, miometrio y perimetrio. ¿Dónde nos vamos a centrar en el estudio del endometrio? Miramos hacia abajo el cérvix y la vagina. Esta imagen se las presenté ayer. También esta. Aquí tienen características de las células musculares lisas. Ellas no son estáticas, obviamente. El útero crece muchísimo durante el embarazo, durante la gestación, crece enormemente. Y las células musculares lisas también lo hacen. También lo hacen en número y en cantidad. Miren, de 50 micras pueden llegar a medir hasta 500 micras, ¿no? Ya se vuelven muy grandes, células muy grandes. Estas células son importantes para las contracciones uterinas en el trabajo de parto, aunque no solamente ellas participan. Bueno, los músculos abdominales también juegan un papel importante en este trabajo de parto. Ok, ahí tenemos los dos estratos, les decía ayer, dos capas del endometrio. El estrato basal y el estrato superficial. El estrato basal es el que queda siempre después de la menstruación. El estrato superficial o funcional es el que se desprende.
Aquí vemos las glándulas y las arterias espirales en el endometrio. Miren, esas arterias espirales son ramas de la arteria radial, que a su vez es rama de la arteria arcuata y a su vez es rama de la arteria uterina. Todas esas arterias, desde la arteria uterina, la arteria arcuata, la arteria radial, pues quedan siempre porque se encuentran en el estrato basal, miren, están en el estrato basal. Pero ya las arterias espirales, tenemos aquí esas ramificaciones de ellas, prácticamente forman parte, ya arriba sus ramificaciones, del estrato funcional. Entonces, cuando no hay fecundación, el cuerpo lúteo deja de producir hormonas y eso ocasiona que estas arterias espirales experimenten una vasoconstricción sostenida, y eso produce isquemia de todo este endometrio, ¿sí? Del estrato funcional. Pero una isquemia y eso me lleva a necrosis y muerte y se da el desprendimiento. Entonces esa es la base, o esa es la explicación del por qué ocurre la menstruación. Es una deprivación hormonal. El cuerpo lúteo deja de producir hormonas porque no está recibiendo el estímulo que lo mantiene activo. Ese estímulo viene de la placenta, de las células del citoplazma de esas células. Aquí tienen la relación del ciclo ovárico con el ciclo menstrual. Ayer se los expliqué. Y de la gonadotropina. Se lo aprenden, ¿no? Se lo aprenden bien. No olviden que la primera etapa está controlada por la hormona folículo estimulante. Luego esta actúa para que se dé el crecimiento, el desarrollo de varios folículos, la producción de estrógenos, y los estrógenos inducen la etapa proliferativa del endometrio. Y luego, después de la ovulación, queda el cuerpo lúteo, el cuerpo amarillo. Lúteo quiere decir amarillo. Y la etapa secretora, donde la progesterona es la hormona que es producida por este cuerpo lúteo principalmente. Hay estrógenos también, pero principalmente progesterona, ¿no? Entonces entra en la fase secretora. Se aprenden cuáles son las características del endometrio en sus diferentes fases. La fase proliferativa, la fase secretora. Se las aprenden. Ahí tienen esas características. Hay mitosis, las células empiezan a proliferar, por eso hay mitosis. Hay mucho estroma, hay menos glándulas. Principalmente esas son las características de la fase proliferativa. Luego la fase secretora, miren, las glándulas se vuelven grandes, dilatadas, tortuosas, con mucho material ahí en la luz de la glándula, rico en glucógeno. Las arterias espirales se vuelven bien evidentes, se vuelven largas, se enrollan muchísimo. Y podemos encontrar células deciduales. Estas células deciduales están en el estroma y producen, o mejor dicho, almacenan gran cantidad de glucógeno. Miren, ese endometrio es un endometrio secretor, está bien desarrollado, bien grueso. Y por último, pues la fase menstrual, donde vamos a ver hemorragia, necrosis, detritos celulares, glándulas desprendidas, pues, o sea, producto del descenso hormonal.
No olviden eso, exocervix, endocervix, exocervix, epitelio plano estratificado, no queratinado. Endocervix, epitelio cilíndrico. Ese epitelio cilíndrico simple también se le conoce como columnar. La unión entre ambos es la zona de transición o unión escamocolumnar. Aquí la tenemos. Creo que aquí tengo una mejor imagen. Miren, miren, esto es el exocervix, epitelio plano estratificado, y hace ese cambio aquí a un epitelio cilíndrico. De ahí hay que tomar la muestra para el estudio de esa célula, el famoso Papa Nicolau o citología cervical. Citología cervical, Papa Nicolau es una tinción, no es una técnica de tinción, pero como se inició aquí a utilizar, pues se quedó prácticamente como está en ese nombre, pero el Papa Nicolau es una técnica de tinción. Se utiliza también para teñir otros tipos de células, no solo las cervicales. Zona de transición, la espátula se introduce y necesitamos llegar hasta ese sitio para tomar muestra. Allí inicia el proceso de transformación cervical, generalmente asociado a infección por el virus del VPH, ¿no? El virus del papiloma humano. Ahí hay que tomar la muestra. ¿Cómo sé que he tomado una muestra adecuada? Porque tengo tanto células endocervicales como exocervicales. La placenta. La placenta es un órgano muy importante. Miren, la placenta es una maravilla porque entre otras de las funciones que tiene una que es evitar o participa en evitar el rechazo del bebé por parte del sistema inmune de la madre. Porque recuerden que el bebé dentro del útero de la madre es una persona completamente diferente a la mamá. Una persona que se forma y se desarrolla a partir de la información de una célula, en este caso el óvulo y el espermatozoide. Entonces, eso va a generar a una nueva persona con un sistema de HLA diferente, el antígeno leucocítico humano. Eso tal vez ahorita ustedes no lo entiendan, pero las células de una persona, todas las células de una persona, bueno, no todas, pero casi todas las células de una persona tienen un antígeno en su superficie que se llama HLA. Ese HLA es único. Ninguna persona tiene el mismo HLA, a menos que sean gemelos monocigotos. Entonces, el bebé dentro de la madre tiene también sus células con su propio HLA y puede ser reconocido por el sistema inmune de la madre y atacarlo y matarlo, literal. La placenta juega un papel importante en controlar ese sistema inmune de la madre. Es muy interesante esa parte. Ustedes, cuando estudien inmunología en su libro de Rojas, que es el que utilizan, ahí van a ver, tal vez no lo vean, pero búsquenlo, cuáles son los cambios que experimenta la placenta para evitar ese rechazo. Son cambios muy interesantes. Entonces, esa es una de las funciones de la placenta. La otra, obviamente, y en la que más nos centramos, es en el intercambio, ¿no es cierto? En la nutrición.
La placenta es el órgano a través del cual el bebé no va a recibir los nutrientes, el oxígeno, y también pues a través del cual van a pasar los desechos del bebé para la circulación materna. Otra función importante de la placenta es producir hormonas muy interesantes. Esto es información de embriología, yo no me voy a detener ahí. No, ahí vamos, estamos viendo el proceso de implantación, ahí tenemos el blastocisto. Hay algo que quiero bueno, antes de esto, la madre entonces produce hormonas. La primera, una importante, es la gonadotropina coriónica humana. Esa hormona mantiene vivo o activo, mejor dicho, funcional al cuerpo lúteo. El cuerpo lúteo empieza a producir, o mejor dicho, continúa su producción de progesterona. Y eso pues mantiene funcionando al endometrio. ¿Ok? Un endometrio bien desarrollado para que mantenga esa nutrición del bebé. Y las condiciones necesarias para que se desarrolle el embrión. Aproximadamente al cuarto mes, la placenta es capaz de producir su propia progesterona. Entonces ya ahí el cuerpo lúteo ya no es tan relevante. Ya la placenta es capaz de producir la. Hay otra hormona muy interesante que produce la placenta que se llama somatomamotropa. Somatomamotropa es un nombre algo peculiar, también conocida como lactógeno placentaria. ¿Qué hace esa hormona? Bueno, es algo también muy interesante porque prácticamente la madre transmite nutrientes al bebé, cambia su metabolismo y uno de esos cambios es que genera una resistencia a la insulina, esa hormona, la lactógeno placentaria. ¿Qué es lo que hace esa resistencia a la insulina? Pues que evita que la glucosa de la sangre entre a las células de la madre y pase más glucosa hacia la circulación placentaria y obviamente mayor aporte de combustible, ¿no? De glucosa al embrión. Eso generalmente lo hace ya en la segunda mitad del embarazo. Todo eso va a depender, no obstante, del estado nutricional de la madre. Eh, es por eso que hay un estado hiperglicémico en el embarazo, que es normal hasta cierto punto, pero a veces las mujeres, algunas pacientes, eso se exacerba demasiado y entran en enfermedades diabéticas gestacionales. Bueno, eso lo menciono para que no lo olviden. Decidua. ¿Qué es la decidua? La decidua es el endometrio que está engrosado. Ahora hay que ver que ese endometrio tiene tres topografías, o sea, tres regiones bien definidas. Una que es, si ustedes se fijan acá, el embrión se está introduciendo en el endometrio, o sea, él va a quedar rodeado de endometrio, queda rodeado. Este es el embrión y él está rodeado de endometrio. Aquí. Ese endometrio que rodea al embrión, todo el endometrio desarrollado, engrosado, se llama decidua, todo. Pero ese que rodea al embrión
Se llama decidua capsular. ¿Sabe? Decidua capsular. Hay otro, el endometrio, que está íntimamente relacionado con la placenta. Esa es la placenta, ahí la tienen. Entonces, ese endometrio que está relacionado con la placenta y que forma parte de la placenta se llama decidua basal. Y el otro, que está rodeando al resto de la cavidad uterina, se llama decidua parietal. ¿Queda claro, chavalo, hasta dónde voy ahorita? ¿Hay alguna duda? Doctor, es que yo le quería preguntar algo. Sí, Que es que usted dijo que en las pacientes que, por ejemplo, tienen lo que es cáncer cervicouterino, se le realizan exámenes rectales y también se ven lo que es la vejiga para ver pues si se ha regado. Pero con un Papa Nicolau también se puede ver eso, ¿no? es que el Papa Nicolau solamente, bueno, miren, para empezar, el Papa Nicolau no es para detectar cáncer. El Papa Nicolau es para detectar lesiones precursoras de cáncer. ¿Entendido? Lesiones precursoras. Ok, Que se puede diagnosticar un cáncer, sí, se puede diagnosticar. Pero el Papa Nicolau, su utilidad es diagnosticar lesiones precursoras que están yendo por ese camino hacia desarrollar un cáncer. Ahora, ya cuando ya tenés un diagnóstico ya de una paciente con cáncer, ya todo ha pasado el protocolo y todo tenés el diagnóstico, si haces un Papa Nicolau, solamente estás examinando el cérvix, pero no la vejiga y no el recto. ¿Ya? Por eso es que se toman biopsias de vejiga y se toman biopsias de recto para ver hasta dónde se ha diseminado. ¿Se entiende, Lía? sí, 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 doctor, gracias. ok, está bien. ¿Algo más, chaval? Recuerden que ustedes me pueden interrumpir en cualquier momento. Si hay algo que no queda claro. Bien, decido entonces. Estas son imágenes de las vellosidades porque son los sitios donde se ocurre el intercambio, ¿no? Entre la sangre materna y fetal. Una cosa importante, no lo olviden. La sangre materna y la sangre fetal jamás se mezclan, o mejor dicho, fisiológicamente no se deben de mezclar. Normalmente no se mezclan, no se mezclan. ¿Ok? Por eso existe el término barrera placentaria, barrera placentaria. Y entonces, ¿cómo ocurre el intercambio? Pues ocurre el intercambio como ocurre en todo sitio donde hay capilares y se da un intercambio o se da una filtración. El principio es el mismo. La filtración glomerular, ¿qué hay? Hay una membrana basal. A nivel del pulmón hay un tabique alveolar. Y aquí pues también tenemos la barrera placentaria. Si lo vemos con un gráfico, aquí con este dibujo, pues podemos ver la barrera placentaria. Si ustedes revisan sus libros de embriología, se los explica claro. Yo aquí no me voy a meter a esa parte de embriología, pero esta imagen es de ese libro de embriología, porque lo explica mejor, es más fácil de entenderlo. Eso que ustedes están viendo ahí es una vellosidad terciaria. Ese capilar, ah, ese es un capilar, todo eso, el rojo, hay 3 círculos rojos, esos son capilares. Esos capilares tienen sangre
fetal, tienen sangre fetal. ¿Y a dónde está la sangre materna? Pues afuera. Aquí tendría que haber sangre materna, afuera, ahí. Entonces la sangre tiene que pasar y esa barrera, ¿no? Que está compuesta por células del sincitio trofoblasto y la membrana basal del capilar y la célula endotelial de ese capilar. Entonces, la sangre materna y la sangre fetal no se mezclan, solamente hay un intercambio de nutrientes y de gases que atraviesan esa barrera. Ahora, histológicamente, también sabemos que la placenta tiene una cara materna y una cara fetal. La cara materna es donde se encuentran los vasos, en la superficie lisa, o sea, esta es la cara materna. Y la cara fetal es donde está la decidua, la decidua basal, que les había mencionado anteriormente. O sea, esta es la cara materna de la placenta. Porque aquí no hay vaso sanguíneo engrosado y no se observa bien, pero hay células deciduales también, esas que están en el centro, esas son células deciduales. Ahora, si nos metemos a la placenta, vamos a ver que hay muchas estructuras ahí, ¿no? Esas redondas, esas son las vellosidades. Son las vellosidades. Ahora vamos a ver una de cerca. Esta está bonita. Esa del centro. Esa es una vellosidad. ¿Ven los capilares? Mm, ese es un capilar. Ese otro capilar. Ahí tenemos un capilar chiquitito. Y aquí tenemos otro capilar. Y vemos el límite entre ellas, aquí, de las células del citotrofoblasto y células del sincitio trofoblasto. Entonces, afuera hay eritrocitos, o sea, hay sangre materna. Y ahí, entonces, se da el intercambio entre los nutrientes y sustancias de desecho y oxígeno y dióxido de carbono entre la sangre materna y la sangre fetal. ¿Queda claro esto? Miren aquí, una gran vellosidad. Hay dudas, chamo. Ok. Las trompas uterinas, pues ahí tienen información, leen las trompas uterinas, están compuestas por un epitelio cilíndrico simple. Su función es transportar el óvulo y es el sitio donde ocurre la fecundación a nivel de la ampolla. Y también hay dos tipos de células. Las células cilíndricas ciliadas y las células no ciliadas o células en tachuela. Esas células no ciliadas, su función es producir sustancias nutritivas para el óvulo. ¿Mm? Interesante, ¿no? En el ovario vamos a ver que el folículo ovárico mantiene, protege, nutre al óvulo durante su desarrollo. Cuando es liberado, pues ya no hay folículo, pero cae en la trompa y aquí va a tener otra célula que le va a suministrar sustancias nutritivas. Y cuando llega al útero, ya ese útero está preparado a través de ese endometrio secretor para nutrir, alimentar a ese óvulo fecundado. Entonces, es una maravilla. Por donde va pasando, ya quisiéramos nosotros que nos estén alimentando, ¿no? Así es.
nuestra biología. Bueno, ahí tienen información del ovario, hay una corteza y una médula, producen gametos y hormonas esteroideas. Miren la superficie de ese ovario, aquí me refiero a este, es rugosa. ¿Ah? ¿Por qué es rugosa? Bueno, porque esta mujer tuvo ovulación. Si una mujer no ovula, la superficie del ovario es lisa. ¿Por qué es lisa? Porque cada vez que hay una ovulación se rompe la cápsula del ovario, se rompe. Y luego obviamente va a quedar una solución de continuidad, o sea, una herida, y que luego se cicatriza. Entonces, todas esas superficies o esa superficie irregular, pues nos indican que hubo cicatrización. Entonces, cada vez que hay ovulación, hay ruptura de la cápsula que luego se cicatriza. Y así, una mujer que no ovula no tiene una superficie rugosa, tiene una superficie lisa. Tiene una corteza y una médula. ¿En dónde me voy a centrar yo ahorita? En la corteza. ¿Por qué? Porque en la corteza se encuentran los folículos ováricos. Entonces, hay tres tipos básicos de folículos ováricos. Para empezar, ¿qué es un folículo ovárico? Un folículo ovárico es una estructura que se encuentra en la corteza del ovario compuesta por un ovocito y de células foliculares alrededor del ovocito que lo protegen, lo nutren y le van dando las condiciones necesarias para que crezca y se desarrolle. Entonces, hay tres tipos básicos, dependiendo de su estado de maduración. Tenemos los folículos primordiales, que esos están desde la etapa embrionaria, desde la etapa embrionaria. Unos 7 millones empiezan a formarse de ovogonias y al final quedan unos 400.000 al final. Mueren un montón por apoptosis. Entonces, desde la etapa embrionaria se forman estos folículos primordiales. Y así pasan mientras no reciban el estímulo hormonal. ¿Y cuándo inician a recibir estímulo hormonal? Ya, pues en la menarquia. En la menarquia. Y empiezan entre 15 y 20 en cada ciclo menstrual a madurar. No es que maduran toditos de un solo. Inician una pequeña cantidad de ellos por cada ciclo ovario. Y en cada ciclo ovárico madura uno. De esos 15 a 20, uno madura. Entonces va pasando a las siguientes etapas, que sería el folículo en crecimiento. Y ese folículo en crecimiento tiene a su vez dos etapas, primario y secundario. Y la última etapa de maduración es el folículo de grano. Voy a ponerle la imagen de un folículo primordial. Ese es un folículo primordial. ¿Cómo está compuesto? De un ovocito y de una capa de células foliculares planas. Planas. ¿Saben? Es plana esa capa de células. Tenemos el citoplasma, su retículo con el retículo endoplasmático, aparato de Golgi, etcétera, su núcleo, su nucleolo. Y afuera una capa de células foliculares planas. Ese es un folículo primordial. Y aquí tenemos unas imágenes de folículos primordiales desde el punto de vista histológico.
N es el núcleo, ¿no? Lo que está afuera es el citoplasma y la FC son las células foliculares. Y si ustedes se fijan, son planas. Son planas. Entonces, esos van a entrar en procesos de maduración y van a pasar a la siguiente etapa, ¿no? Que son los folículos en crecimiento. Primarios. Ahora, el ovocito que se encuentra ahí, en ese folículo primordial, se encuentra en la primera división meiótica, detenido en profase de la primera división meiótica. Ahí está detenido. ¿Cuándo va a continuar su desarrollo? A la mitad del ciclo ovárico. Bueno, 24 horas antes de, 24 horas antes de la ovulación, a la mitad del ciclo ovárico. Cuando la cantidad de hormona luteinizante se eleve y eso va a ocasionar que se active o se reanude la división meiótica. Entonces vamos a continuar. Todavía aquí el ovocito está en primario y secundario detenido en esa etapa. Entonces vamos a ver las características de un folículo primario. Ahí tienen información, ¿no? Ustedes la leen, la de las células de la teca interna y la teca externa la vamos a ver en un momento. Aquí está. Este es un folículo primario. Si ustedes se fijan, las células planas ahora pasaron a ser cúbicas. Si lo vemos en una imagen histológica, igualmente. Tenemos el ovocito en el centro, ¿verdad? Su núcleo, su citoplasma y las células foliculares alrededor. Ese es un folículo primario. Ahora, este que ustedes ven aquí también es un folículo primario, ¿lo ven? Pero ya tiene más de una capa de células foliculares. Más de una capa de células foliculares. Entonces, sigue siendo un folículo primario. Pero ahora aparecen algunas estructuras interesantes. Por ejemplo, acá. Vemos ahí el citoplasma del ovocito y esa membrana que está inmediatamente afuera del ovocito. Esa es la famosa zona pelúcida, que son proteínas producidas por el ovocito, importantes luego en la fecundación. ¿Sí? Las células foliculares, las vemos ahí, ¿no? Que están estratificadas ya no se les da el nombre de células foliculares, sino que se les da el nombre de células de la granulosa. Son células de la granulosa. Y ahora tenemos por fuera de esas células de la granulosa una capa. ¿Sí? ¿La vemos? Esa capa también. Hay otra capa que delimita a ese folículo del resto del estroma. Esa lámina, bueno, esa membrana se llama lámina basal. Vamos a ver, por aquí está. No está el nombre. Aquí está. Ahí está. Lámina basal. Lámina basal. Y ya hay células que están rodeando a esas células a esa lámina basal. Esas células son estas células fusiformes, ¿saben? Que están afuera. Son células de la teca. Ahí lo que está mostrando no es la lámina basal, sino las células que están comprendidas entre ese segmento, ¿no? O sea, esas células
que están por fuera de la lámina basal. Esas son las células de la teca. Son células muy importantes porque son células que van a producir hormonas junto con las células de la granulosa. Ellas, junto con las células de la granulosa, son las encargadas de producir estrógenos y progesterona. Se van a asociar. Ahora, miren este folículo, ya está grande, y lo peculiar es que tiene un espacio, un antro. Un antro es un espacio rico en ácido hialurónico. Cuando aparece ese antro, entonces ya no es un folículo primario, sino que es un folículo secundario. Las células de la teca son de dos tipos, teca interna y teca externa. Las células de la teca interna son las células que tienen esa capacidad de tener receptores para hormonas e iniciar la síntesis de hormonas. Las células de la teca externa no. Y hay algo interesante aquí que podemos ver, que hay muchos capilares a nivel de la teca. Miren, esos rojos son capilares. Y eso es muy importante o tiene sentido. ¿Por qué? ¿Por qué tiene sentido? Pues porque van a producir hormonas. ¿Y cómo van a viajar a la circulación? Pues a través de los vasos sanguíneos. ¿Cómo van a llegar a otras partes del cuerpo? Me refiero al útero, a las mamas, a través de la circulación. Ok. Y por último, pues tenemos el folículo de Graf, que es un folículo grandísimo, 10 milímetros o más, grandísimo. Y pues lo vemos ahí, un folículo de Graf. Miren la cavidad, ahora es una cavidad inmensa y el ovocito está polarizado. A ver si aquí hay otra imagen. Y lo tenemos. El antro es inmenso, el ovocito está ahí y hay células de la granulosa que rodean inmediatamente al folículo, al ovocito, ¿lo ven? Esas células se van a mantener con el ovocito cuando es expulsado. Y esas células se van a llamar células de la corona radiante o corona radiada. Ok. Y ya cuando se da la expulsión del óvulo, pues lo que queda, pues son todas esas células. Células de la granulosa y las células de la teca. Pero en este caso las de la teca interna van a formar parte de ese cuerpo lúteo, productor de hormonas. Entonces ahí lo tenemos. Cuerpo lúteo o cuerpo amario. Miren qué grande que es. El que está abajo es el ovario y miren el cuerpo lúteo, qué inmenso. Y es amarillo, por eso lúteo o cuerpo amarillo. Y es amarillo, ¿por qué? Porque esas hormonas que producen son hormonas esteroideas, o sea que tienen una estructura bioquímica de colesterol. Histológicamente así se ve el cuerpo lúteo. Entonces vamos a tener, si ustedes se fijan ahí, dos tipos de células, unas que se ven más pálidas hacia abajo y hacia la derecha, y otras que se ven un poco más basófilas, ¿no? Hacia arriba y hacia el fondo a la izquierda. Entonces esas son las células de la teca luteínica, las de arriba, y las células de la granulosa, que ahora pues forman parte de este cuerpo lúteo. Células de la granulosa luteínica. Luteínicas, pues, quieren decir del cuerpo amarillo. Después, si no hay fecundación, el cuerpo lúteo muere, las células por apoptosis, queda el cuerpo albicans, sus células mueren, es depositado ahí material fibroso, colágeno, y queda el cuerpo blanco o cuerpo albicans.
Bueno, en la médula ovárica tiene solamente, bueno, no solamente, ¿no? De que tiene vasos sanguíneos importantes, tejido conectivo, hay mucha vascularización ahí, y un tipo de células que se llaman células intersticiales e iliares. ¿Preguntas? Bueno, voy a terminar entonces aquí con mama, glándulas mamarias. Las mamas, tanto masculinas como femeninas, son glándulas sudoríparas apocrinas modificadas. Antes de la pubertad, el desarrollo es igual, tanto en el varón como en la mujer. Es igual. Inicia su cambio ya con la pubertad, ¿no? Con ese desarrollo o producción de hormonas que van a determinar el desarrollo de las glándulas mamarias en la mujer y pues en el varón, ¿no? Entonces tenemos una estructura de glándulas túbulo-alveolares compuestas. Van desde 15 a 20 que parten desde el pezón y se van a irradiar hacia la mama dentro de su estroma. El estroma de la mama está compuesto de tejido conectivo, principalmente hay colágeno, y tejido adiposo. Lo vemos ahí, 15 a 20 lóbulos mamarios. Vamos a ver, entonces, ¿cuál es la composición histológica? Bueno, vamos a tener conductos y lobulillos. Esos conductos y lobulillos, que van desde el pezón, ¿no? Y hasta el final en lobulillos, están revestidos de células epiteliales. Hay dos tipos de células en esos conductos y en esos ácidos mamarios, que son células luminales, epiteliales luminales, y células mioepiteliales que están por debajo de ellas, ¿no? Y bueno, el estroma, que es el tejido conectivo, el tejido adiposo, y ese estroma va a estar ubicado en dos regiones, o lo podemos identificar en dos regiones en relación a los lobulillos. Un estroma intra, que están dentro de los lobulillos, y un estroma inter, o sea, que están hacia afuera de los lobulillos. El estudio del parénquima, o sea, la parte funcional de la mama, la parte secretora, se divide en una estructura, o mejor dicho, está organizada en una estructura que se llama unidad lobular del conducto terminal. Unidad lobular del conducto terminal. Y esa unidad lobular del conducto terminal tiene tres elementos, como pueden ver. Los conductillos terminales y o alveolos, conductos colectores intralobulares y el estroma intralobular. En la imagen podemos apreciar esos elementos. Los alvéolos o conductillos terminales. ¿Por qué alvéolos o conductillos terminales? Bueno, porque cuando la mama está inactiva, no tiene alvéolos. ¿Por qué? Porque es la parte más que se desarrolla
cuando la mujer está lactando. Mientras no, solamente va a terminar en conductillo. El estroma intralobular es todo lo que vemos ahí, lo que está entre las glándulas, entre ellas. Y luego el conducto, obviamente, a través del cual van a liberar sus secreciones. De tal manera que la mama la podemos encontrar en dos estados, un estado activo y un estado inactivo. El inactivo, pues, cuando no está lactando, el activo cuando está lactando. La mama se desarrolla por completo hasta que lacta. Si no, no llega a desarrollarse por completo. Hay características, ¿bien?, tanto de las glándulas inactivas como de las glándulas activas. Por ejemplo, esta es una mama inactiva. Miren el componente parenquimatoso, o sea, las glándulas son escasas, hay mucho estroma, no hay secreciones. Pero miren una mama activa, ¿no? Miren el montón de glándulas, bien desarrollado el parénquima. El estroma existe, pero no es en tanta cantidad y tiene, miren, un montón de secreciones en este conducto, se ve. También, si nos metemos en las glándulas, vamos a ver secreciones. Eso es eosinófilo, ¿no? En el centro. Son secreciones. Obviamente, esas secreciones es leche. Aquí se ven las secreciones. Es leche. Ahora, se aprenden las características histológicas de una mama activa y una glándula mamaria inactiva. Yo termino con esto de las hormonas que regulan la secreción y eyección de leche. Son dos cosas diferentes, secreción y eyección. La prolactina es la que se encarga de producir la leche, produce la leche, ¿no? Estimula a las células de esos ácidos mamarios para que produzcan leche, pero ahora necesitamos que esa leche sea eyectada, sea expulsada hacia los conductos y hacia el pezón, o los conductos galactóferos. Eso lo hace la oxitocina. Y la oxitocina se libera bajo un estímulo que inicia en el pezón y es la succión. Cuando la mujer da a luz, por eso se recomienda el apego precoz, o sea, inmediatamente, bueno, en la medida de lo posible, ¿no? Ya cuando se atiende al bebé, se atiende a la madre, pues, que se le ponga al bebé para que succione, porque esa succión es el estímulo que va a la hipófisis posterior, que ahí es donde se encuentra la oxitocina, para que sea liberada y que actúe sobre las células mioepiteliales que le había mencionado anteriormente y que hagan la expulsión de la leche. En otras palabras, es necesaria la succión para que se dé la eyección de la leche, no la secreción, la eyección. La prolactina es la que induce la secreción, pero la eyección es la oxitocina. Ok, por aquí voy a terminar, no voy a hablar de preguntas.
Preguntas, chaval. ¿Están ahí o ya se fueron? Estamos aquí, doctor. Aquí Sí estoy. estamos aquí. Entonces, este tema lo evalúa hasta el final del corte, ¿verdad? Así es. ¿Se entendió? ¿Quedó claro esto? Sí, sí, doctor. Doctor, ¿y este tema entre el examen? Sí, sí, claro. Todo lo que vayamos a ver ahorita, creo que vamos a abordar que es genital femenino. Ahí revisen, ahí están los capítulos, ¿no? De los que vamos a ver en el examen. Femenino, nervioso y muscular. Y la primera parte de endocrino, si no mal recuerdo. Evaluamos para el primer corte. Ya el segundo, la segunda parte de endocrino. Y bueno, el resto ya que viene, no lo recuerdo ahorita exactamente. Pero sí, el primero va genital femenino, tejido nervioso, tejido muscular y la primera parte de hipófisis, prácticamente, solamente hipófisis e hipotálamo. Bueno, hoy les subo la guía y la diapositiva para que trabajen. Recuerden, tienen que llegar el jueves ya con esa guía contestada, estudiada, y solamente son las dudas prácticamente, ¿no? Yo pues hago la presentación de la conferencia, pero lo que más provecho le vamos a sacar es cuando si ustedes ya llegan estudiados, ya llegan preparados con la guía. ¿Por qué? Porque el viernes tenemos la evaluación dentro de 8 días. Vamos a tener mucho tiempo para estudiar. Así que yo lo que les digo siempre, esa guía la preparan antes, la estudian antes, leen bien ese capítulo y pues las preguntas, las inquietudes, las dudas que lleven, es lo primero, ¿no? Que tenemos que resolver el jueves. Y después yo doy mi presentación y ya listos para la evaluación del viernes. Bueno, chavalos, los dejo. Pero, profe, Ajá, dígame. el laboratorio de la próxima semana sería de nervioso, ¿no? Así es, de nervioso. Entonces la guía de nervioso ya la va a subir este fin para que ya la vayamos Así es. haciendo. Sí. Yo hoy en la noche, espero subirla ya para que la tengan mañana y empiecen a trabajar. ¿Quieren hoy por la noche también? Porque creo que antes de las 6 ya va. Bueno, nos vemos entonces. Estudien, Nos vemos, doctor. ¿ok? Adiós, doctor. Bye, Bye. doctor.